Quiero comenzar este episodio haciendo referencia a lo que he dado en llamar la tragicomedia de nosotros los cubanos. Guantánamo, como es de suponer, es algo parecido a una prisión, ya que estábamos retenidos con movimientos limitados. Teníamos una vida de convivencia con personas que no conocíamos. Yo pude ver, pasé allí cosas increíblemente tristes, más que todo por otros balseros que tenían una situación bien caótica. Dentro de ese marco de tristeza, hay que hacer referencia a elementos que fueron, con el paso del tiempo en Guantánamo, de alguna manera aliviando el sentir de lo que podríamos llamar la parte negativa de la convivencia en ese lugar. Hablaba de que esta cosa de la tragicomedia, muchos dicen que está dentro de la idiosincrasia o de la cultura de nosotros los cubanos. No es más que saber sobreponerse a situaciones difíciles, sobrepasando por encima de ellas y tratando que nuestro ánimo se fortalezca dentro de ese marco de negatividad y convertir todo aquello en algo que en miras al futuro pueda hacer de nosotros una persona más alegre y tratar de conseguir al fin la felicidad que todo ser humano pretende tener para sí y para los que los rodean, su familia, sus hijos, sus padres, hermanos, esposa, etc. De más está decir que esto es una experiencia única, una experiencia que marcará para nosotros los que hemos estado aquí, nos marcará para el resto de nuestras vidas, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, como he dicho anteriormente. Dentro de eso, hacemos canciones, hacemos poemas, trabajamos de manera escultural, hacemos figuras en madera, pintamos, oramos, vamos a la iglesia, cosa que no era muy habitual en nuestro país, ya que nos quitaron esa parte llamada espiritual del ser humano, que estamos otra vez reconquistando. Nuestra esperanza es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, pero antes debemos cumplir un objetivo, y es tratar de que nuestra vida aquí sea lo más positiva posible, tratar de hacer algo por nosotros, por nuestra familia y por nuestro país, Cuba. Estoy de nuevo en la clínica de los Macala, haciendo la segunda parte de la entrevista a la doctora Lina, quien nos cuenta cómo fue su ida hacia Panamá y su llegada. Llegamos a Panamá, donde estuvimos 4,5 meses, el 3 de octubre del 1994.
allí con todos los que nos constituían mi familia en esos momentos y que me acompañaron y padecieron junto a mí toda esa odisea, que fueron los sucesos de Panamá. Descendimos del avión en suelo panameño. Nos llevaron para un hangar después de haber hecho una estancia de corta duración en el llamado campamento número 2 Celia Cruz. Percibimos inmediatamente el cambio de clima. Las nubes parecían estar a ras de tierra. Lo último dicho por la doctora me hizo recordar cosas que conocía de ese hermoso país. Sus naturales son personas maravillosas. Tratan con respeto y cordialidad al visitante. Pareciera que desearan el regreso de cada turista que haya estado en su tierra. Panamá tiene una enorme variedad de especies de aves, más de 900. Es un país con mucha atracción para el turismo, hermosos lugares marinos para la pesca. Es un país debido al uso del canal por diferentes gentes disímiles y países del mundo. Refleja una cultura internacional, pudiéramos decir. La cara que Panamá enseña al mundo está muy ligada al canal. Este es una verdadera hazaña de la ingeniería. Trabajaron en su construcción más de 75.000 obreros. De ellos murieron 20.000 en el intento. De más está decir que debido a la presencia de los soldados y personal norteamericano allí, han habido muchas uniones matrimoniales y de índole amorosa con panameñas, lo que es de suponer una fusión de las dos culturas. El recibimiento fue formidable. Los panameños nos ofrecieron ropa, tenían puesta música de Willy Chirino, vienen llegando. Los militares norteamericanos nos dieron avituallamiento. Presumimos prontamente que estaríamos más cómodos allí que en Guantánamo. Dos razones nos motivaron a mi familia y a mí para preferir ir hacia los campamentos de Panamá. Los que se habían creado, como se sabe, con el fin de trasladar algunos miles de balseros desde la base, más de 8.000. Presumimos que la política del albergamiento en la base por parte del gobierno de los Estados Unidos podía cambiar, pudiendo ver algún tipo de arreglo migratorio entre ambos países, Estados Unidos y Cuba. Consideramos entonces que tendríamos más posibilidades de llegar a nuestro destino vía Panamá. No estaríamos en territorio de Cuba y estando en otro país nos sentiríamos más seguros. La segunda razón tenía que ver con lo que leíamos en los periódicos y se escuchaba por la radio de Miami. Se decía que los balseros que de manera voluntaria consintieran en ir a la base de Panamá irían saliendo hacia Estados Unidos con parol y de forma escalonada por grupos. Al poco tiempo de estar en Panamá dejamos de ser noticia, continuaba diciendo la doctora. Leíamos los periódicos, La Estrella de Panamá y El Nuevo Herald, procedente de los Estados Unidos. Veíamos televisión muchas horas al día. Por esta vía el presidente de Panamá decía en un programa que daría prórroga a los balseros procedentes de la base de Guantánamo. Esto se debía a que al compromiso de él con el gobierno de los Estados Unidos había sido de 6 meses. Nosotros queríamos más tiempo. El 7 de diciembre comenzaron los disturbios. Niños menores sin patrocinadores se declararon en huelga de hambre en el campo donde estábamos. Serían unos 11, quienes se acostaron en sus catres puestos de antemano en la puerta principal. Estaban al aire libre y esa tarde llovió. Los balseros que estaban retenidos en el campamento número 1, parte de ellos estaban en huelga y otros salieron del mismo. Estos últimos pretendían hacer revueltas, pero se produjo una especie de tregua porque los guardias hablaron por un altoparlante prometiendo que se personaría un funcionario del gobierno de Estados Unidos para dar respuestas a las demandas exigidas por los balseros.
Viene hacia la doctora un militar de origen hispano, quien hablando en perfecto español le pregunta sobre algo relacionado con un visitante. La doctora se levanta de su catre, que era donde estaba sentada contándome la historia, y se dirige hacia la puerta de entrada de la clínica caminando junto al militar. Aprovecho la ausencia momentánea de mi entrevistada para echarle una ojeada a mi cuaderno de notas. Tenía curiosidad por corroborar algunos datos por otro balsero con relación a aquellos disturbios ocurridos en Panamá. José Francisco Noroña Cordero, otro de los testigos presenciales de aquella revuelta en el mismo campamento número 1, dice: a los 3 días de estar en Panamá, cantó Willy Chirino, nos dio esperanzas. Decía que antes de diciembre estaríamos en Miami, que nos veríamos en la calle 8. Después fueron Ceria Cruz, Canseco, y pronto todo parecía estar funcionando bien. El día 12 de noviembre se dio una falsa alarma. Se corría por todo Miami que pronto estaríamos allá. Esto debido a un discurso que el presidente de los Estados Unidos, Clinton, había pronunciado, donde supuestamente dijo lo anterior mencionado. Esta noticia nos la comunicó a nosotros en el campo Benny. Yo lo vi y oí cuando lo dijo. Esto fue en el Teatro del Campo, donde se estaba llevando a cabo en ese momento una actividad musical. Antes de aglomerarse los balseros en la puerta y que viraran el camión, más de 100 de estos comenzaron a lanzarle piedras a los guardias antimotines, cuando se disponían a penetrar en el campamento. Un pequeño grupo de balseros, como de 10 o 12, salieron al exterior, manejaron camiones, los chocaron embistiendo los servicios sanitarios, les encimaban los camiones a los guardias y robaron canistras de gasolina con el fin de provocar incendios. El día 7 hubo una tregua, alrededor de las 7 de la noche. Los guardias pidieron que una mujer balsera y 4 hombres fueran al encuentro del representante del gobierno de los Estados Unidos, que estaba en disposición de oír demandas en representación de todos los balseros del campo número 1. Por medio de estos 5 balseros, esta reunión fue fuera del campamento. Después que el funcionario de gobierno se marchó, los militares dijeron por un altoparlante que no tomarían represalias con los revoltosos del día anterior, que las fotos y videos tomadas no se tendrían en cuenta. Día 8 de diciembre. Los 5 escogidos que estuvieron en la reunión con el representante de gobierno el día anterior dieron a los balseros una explicación confusa y nada convincente sobre cómo se suponía que se realizarían la salida de los balseros hacia los Estados Unidos. Desde antes del amanecer de ese día 8 de diciembre se comenzaron a congregar balseros en las puertas del campamento. Los antimotines comenzaron a rodear el mismo. Empezó un enfrentamiento directo entre ambos bandos. En la medida en que los guardias entraban al campo eran recibidos a pedradas. Los balseros esgrimían pedazos de palos, a lo que los antimotines respondían lanzando gases lacrimógenos que eran lanzados hacia ellos por los balseros. Los refugiados quemaban las tiendas que nos servían de albergue. Supongo fueron unas 60. Derramaron medicamentos de la clínica, rompieron las parabrisas de los autos militares, irrumpieron en la carpa donde se le colocaban los relojes de identidad a los balseros. Rompieron el comedor, los teléfonos, derribaron la cerca trasera del campo y los balseros salieron con palos y piedras en las manos. Hubo robo de autos y bulldozer para embestir a los antimotines. Estos hicieron una emboscada, lanzaron gases lacrimógenos, por lo que los balseros decidieron lanzarse al canal. Los que lograron llegar al otro lado anduvieron por la ciudad de Panamá hasta que a la policía los apresó. 2 de estos llegaron a Costa Rica, quienes fueron devueltos por las autoridades migratorias de ese país. La mayoría de los manifestantes estaban concentrados en un claro a unos 20 o 30 metros del canal. Continúa la doctora después de regreso al catre. Por la noche un grupo de 100 balseros aproximadamente forman una revuelta
comenzaron por agruparse cerca de la puerta del campo, para posteriormente apoderarse de un jeep militar con el cual arremetieron contra la puerta de este. La acción de embestir la puerta de acceso al campamento pudo haber traído consecuencias desastrosas para los ejecutantes de esta mencionada acción, pues parte de los militares antimotines pudieron haber sido atropellados por el jeep en su recorrido. Estos militares antimotines habían llegado en 2 helicópteros, los cuales se desplegaron como si estuvieran realizando una maniobra de guerra. Esto nos pareció una provocación y nos indignamos. El jeep se atascó y lo empujaron hacia una zanja donde lo voltearon y se trató de incendiar, pero no apareció con qué hacer. Esto ocurrió cerca del televisor grande de la cual trataron de romper, cosa que no ocurrió por la oposición de otros balseros. Un balsero tiró una foto en parte de este ajetreo del jeep y el televisor, lo que alarmó al resto de estos, pero el hombre justificó el hecho de tomar la foto diciendo que lo quería de recuerdo. La doctora Leina estaba dentro de la carpa por considerar peligroso hacerlo en los baños por todo lo que estaba ocurriendo allí en el campamento. Esa misma noche salieron rumbo a España los balseros que se habían hecho anotar en una lista con ese fin. También se fueron algunos menores y enfermos crónicos para Estados Unidos. Tarde en la noche, la doctora y su familia salieron a recorrer el campamento. Había destrozos por todas partes. La cerca del Día de las Madres en Panamá. Vimos humo a lo lejos que provenía del campo número 1. Por la radio escuchamos que algunos balseros habían dado candela a algunas carpas. Este día 8 de diciembre los militares colocaron un bulldozer en la puerta de atrás del campamento para evitar una posible avalancha de balseros hacia el exterior. A las mujeres nos propusieron que saliéramos fuera del campo hacia una carpa ubicada en el exterior. También nos dijeron que lleváramos a los niños con nosotros. Esto producto de las tensiones existentes entre balseros y militares. Permanecimos en dicha cabaña por espacio de 3 horas. Decidimos entonces regresar al campamento al cabo de este tiempo. Por la tarde se armó de nuevo la revuelta. Todo esto ocurrió en la calle principal. Los balseros le tiraron piedra a los antimotines, así como cubos de orina y excremento. Quemaron además una letrina plástica. Los militares ripostaron con gases lacrimógenos y dispararon balas de salva. A su vez, otros militares pedían calma por los altoparlantes, pero los balseros continuaron con la revuelta. En todo este día 8 no hubo agua en el campo, excepto unas pilitas que se encontraban detrás de la cabaña que ocupábamos. De ahí cogimos varios cubos de agua, los helicópteros nos sobrevolaban constantemente. La comida se retrasó a su llegada. Algunas mujeres fueron a dormir fuera del campo por temor. Aquello era todo un caos. Los balseros amotinados se introdujeron en una clínica de la que trajeron alcohol y algunos medicamentos. Los militares nos dijeron al día siguiente, 9 de diciembre, que ese alcohol no se podía beber. Hubo 80 intoxicados por el alcohol. Fueron llevados al médico. El servicio telefónico fue interrumpido desde el día 7 de diciembre hasta el 10. El día 25 de diciembre, Nochebuena, comimos arroz con gris, carne de puerco, ensalada mixta, cóctel de frutas, uvas, panetelas y tomamos sodas. Nos tiramos fotos y se hicieron arbolitos de Navidad. Uno de estos arbolitos de tamaño más grande que los demás. El 31 de diciembre comimos arroz con pollo y yuca. Es lo que comen los panameños ese día de fin de año. Los cubanos balseros hicimos actividades culturales y musicales. El 1 de enero amanecimos deprimidos. La preocupación se podía ver reflejada en el rostro de gran cantidad de balseros. Se hablaba por todo el campamento del inminente retorno de todos los balseros que estábamos refugiados en Panamá a la base de Guantánamo en Cuba. Era suficiente para mí. Ya sabía, a pesar de no haber estado en Panamá, sobre los llamados sucesos que allí ocurrieron en aquellos días de diciembre de 1994. Dejé a la doctora
supongo que sumida en desagradables recuerdos, pero estoy seguro que el haberme contado sobre las experiencias de esa parte de su vida en Panamá dejó en ella una sensación de alivio. Un militar de los que custodiaban la clínica quita el candado de la reja, abriendo el mismo para darme paso al exterior. Después de haber caminado unos 25 pasos, me detuve a observar la clínica. Sus pacientes caminando dentro del espacio marcado por aquella cerca daba la impresión de que aquel lugar era una prisión para mujeres embarazadas y recién paridas. Sin embargo, todo el tiempo que estuve dentro, percibí la impresión de un hogar materno. Esto duró solo unos segundos. Dirigí mis pasos hacia la playita, pero antes de llegar a ella, tuve que detenerme de repente porque no veía hacia adelante. Mis ojos estaban cubiertos de lágrimas. El 20 de mayo de 1995, la base naval de Guantánamo amaneció envuelta en un característico calor sofocante y el polvo semiárido del extremo oriental de Cuba. Pero el ambiente dentro de los campamentos de refugiados era completamente distinto al de los meses anteriores. La habitual pesadumbre e incertidumbre que habían marcado la vida de los más de 20.000 balseros cubanos se habían transformado por completo en una vibrante atmósfera de fiesta, alivio y profunda esperanza. La razón de este cambio radical se respiraba en cada rincón de los recintos de las tiendas de campañas militares. Apenas unas semanas antes, el 2 de mayo, la administración estadounidense había anunciado un acuerdo histórico. Los balseros detenidos en la base naval de Guantánamo finalmente recibirían el permiso para ingresar legalmente a los Estados Unidos. El limbo migratorio que parecía eterno, ese purgatorio rodeado de cercas de alambre de púa, se había convertido de la noche a la mañana en la antesala de la libertad. Coincidiendo con el aniversario de la independencia de Cuba, el 20 de mayo se convirtió en la excusa perfecta para la celebración masiva e improvisada en los campamentos como Kilo, Oscar y Delta. La creatividad y el ingenio cubano florecieron con fuerza. Los jóvenes y las familias enteras utilizaron sábanas viejas, pedazos de madera y cartones de las raciones militares para pintar banderas cubanas que ondeaban con orgullo entre las tiendas verdes de campaña. La música, que siempre había sido un bálsamo contra el aburrimiento y la desesperación, tomó un tono puramente festivo, con instrumentos improvisados, guitarra remendada, latas vacías a modo de percusión y claves hechas con trozos de madera. Los refugiados armamos ruedas de casino, rumbas y cantos que resonaban por toda la base. Las voces se unían en coros espontáneos, celebrando no solo la herencia de la tierra, sino la certeza de que el reencuentro familiar y una nueva vida estaban a solo unos vuelos de distancia. Los rostros de las madres y los padres, surcados hasta entonces por la preocupación del porvenir de sus hijos, reflejaban la felicidad desbordante. Los abrazos entre desconocidos sellaban una hermandad nacida del peligro compartido en el estrecho de la Florida y de la resistencia en el encierro. Ese día las patrullas militares estadounidenses apostadas a lo largo de los perímetros observaban con asombro cómo los campamentos antes tensos se habían convertido en un hervidero de júbilo incontrolable. El miedo al retorno forzado se había esfumado y en su lugar el 20 de mayo de 1995 quedó grabado en la memoria de nosotros los balseros de la base naval de Guantánamo, como el día en que celebramos nuestra propia independencia y el nacimiento de nuestros sueños americanos. Para los más de 32.000 cubanos retenidos, la vida diaria pasó del trauma del mar y el hacinamiento bajo los militares en una organización comunitaria admirable. Los testimonios de los sobrevivientes reflejaban esa dualidad entre sufrimiento inicial
y resilienciada posteriormente. La incertidumbre. Muchos recuerdan en el miedo constante de ser devueltos a la isla. El ex detenido Carlos Aulet explicaba: en Guantánamo no había trabajo, no había nada que hacer, lo que inicialmente generaba aburrimiento y tensiones hasta que decidieron volcarse en la creación. El dietario de Gilberto Gutiérrez, uno de los testimonios escritos más exhaustivos perteneciente al balsero Gilberto Gutiérrez, quien escribió un diario de casi 600 páginas, utilizando cartones de cajas de comida militar y hojas sueltas para documentar el día de la crisis. Los fantasmas de la infancia. Cerca de 3.000 niños y adolescentes vivían en los recintos. Testimonios posteriores recopilados en Miami revelan que, pese a la alegría de esos días de mayo, los pequeños cargaban con el fuerte trauma de haber visto el peligro de la muerte en el estrecho de la Florida. A partir del pacto diplomático, la base militar se convirtió en un centro de procesamiento logístico masivo. Los primeros en abordar los aviones Boeing 727 fletados por el gobierno estadounidense fueron las familias con niños pequeños, las mujeres embarazadas y los enfermos. Los vuelos hacia el sur de la Florida duraban apenas 1 hora y media. Los balseros pasaban de dormir en catres en tiendas de campaña a aterrizar en Miami como residentes legales procesados. Este puente aéreo se extendió de manera escalonada durante meses. El último vuelo humanitario despegó oficialmente el 31 de enero de 1996 con los últimos 124 balseros, cerrando formalmente las operaciones de refugio seguros en la base. El arte de las cercas, artes plásticas, literatura y prensa, música. Pintábamos sobre madera, lonas de carpa, cartón, usando pintura de casa o tinta de bolígrafo. Se crearon periódicos propios, ¿Qué pasa?, El Bravo, llenos de caricaturas, humor y crónicas. Se fabricaban guitarras de percusión con cajas y latas de raciones. Se daban conciertos improvisados. Galería oficial fundada por los propios balseros en diciembre de 1995 para exhibir nuestras obras.